Hay una pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta, una pregunta que vive en el pecho de muchísimas personas que están en el camino del despertar, una pregunta que duele hacerse porque implica tocar algo muy íntimo, muy real, muy tuyo, y esa pregunta es esta: ¿por qué desde que desperté el amor ya no me funciona igual? ¿Por qué las relaciones que antes me llenaban ahora se sienten vacías? ¿Por qué conocer a alguien que en papel es perfecto no produce en mí lo que antes producía? ¿Por qué me siento más solo dentro de ciertas relaciones que completamente solo? ¿Por qué algo en mí rechaza lo que antes habría abrazado sin pensarlo? Si alguna vez te hiciste esa pregunta, o si ahora mismo la estás viviendo sin saber exactamente cómo nombrarla, quiero que sepas algo antes de que continuemos. No estás roto, no estás fallando en el amor, no eres demasiado complicado, ni demasiado intenso, ni demasiado difícil de amar. Lo que te está pasando tiene una explicación. Y esa explicación va mucho más profundo de lo que cualquier consejo de relaciones te va a dar. Porque esto no tiene que ver con técnicas de comunicación ni con patrones de apego en el sentido psicológico convencional. Esto tiene que ver con algo que ocurrió en tu interior a un nivel tan fundamental que cambió la manera en que percibes, sientes y experimentas el amor por completo. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Quédate hasta el final porque lo que viene no es solo información, es algo que muchas personas necesitan escuchar para dejar de culparse a sí mismas por algo que en realidad es una señal de que están evolucionando. Primero necesito decirte algo que quizás nadie te dijo cuando empezaste a despertar, y es esto: el despertar espiritual no solo cambia la manera en que piensas, cambia la manera en que sientes, cambia la manera en que percibes a las personas. Cambia lo que toleras, lo que necesitas, lo que buscas y lo que ya no puedes fingir que no ves, y eso tiene consecuencias directas, concretas, muy personales en el amor. Cuando una persona empieza a expandir su conciencia, desde esta visión espiritual, lo que está ocurriendo es una recalibración energética profunda. El campo vibratorio de esa persona comienza a moverse a una frecuencia diferente, no mejor ni peor que la de antes. Diferente, como si durante años hubieras estado sintonizado en una estación de radio y de repente, sin pedirlo, sin buscarlo de manera consciente, la sintonía empieza a moverse hacia otra frecuencia. Y aquí está la parte que nadie te anticipa. Las personas que estaban en tu vida, incluyendo las personas que amas, las que te aman, las que han estado contigo durante años, esas personas siguen sintonizadas en la frecuencia anterior. Y tú ya no estás completamente ahí, todavía puedes escucharlas, todavía puedes verlas, todavía las amas, pero la comunicación, el intercambio real de frecuencia entre tú y ellas empieza a tener interferencia. ¿Has sentido eso, esa interferencia, esa sensación de estar en la misma conversación pero no en el mismo canal, de querer conectar de verdad y que algo invisible lo impida, de mirar a los ojos de alguien que te quiere y sentir? A pesar de todo ese amor, una distancia que no tiene nombre, eso no es tu imaginación. Desde una mirada energética, eso es exactamente lo que está ocurriendo. Y entenderlo cambia todo, porque cuando entiendes que no es una falla de tu parte ni de la parte del otro, sino una diferencia de frecuencia, dejas de buscar a quién culpar. Y cuando dejas de buscar a quién culpar, puedes empezar a ver con claridad lo que realmente necesitas. Permíteme llevarte a algo muy concreto. Algo que probablemente reconoces: estás en una relación, o estuviste, una relación que en todos los sentidos externos funcionaba. La persona que tenías al lado era buena, te quería a su manera, no te hacía daño de manera obvia ni deliberada. Había historia compartida, había ternura, había momentos reales de conexión, y sin embargo, había algo que no podías ignorar aunque intentaras ignorarlo, una sensación que aparecía en los momentos de mayor quietud, cuando el ruido de la vida cotidiana bajaba un poco y podías escuchar lo que realmente sentías, una sensación de que algo faltaba, no en la persona, no en la relación como estructura, en el intercambio. En esa capa invisible donde ocurre la verdadera conexión. Intentabas hablar de lo que estabas descubriendo sobre ti mismo y la conversación rebotaba hacia lo práctico, hacia lo cotidiano, hacia la superficie donde todo era más cómodo y manejable. Intentabas compartir algo que habías sentido en una meditación, o una percepción que te había llegado sobre el sentido de las cosas, o una pregunta sobre la existencia que te rondaba desde hacía semanas, y veías en los ojos del otro esa mirada, no de rechazo, de perplejidad genuina, de amor sincero mezclado con la incapacidad real de seguirte hasta donde ibas, y lo que esa mirada te producía no era frustración hacia el otro. Era una soledad muy específica, la más extraña de todas las soledades,
Porque no es la soledad de quien no tiene a nadie, es la soledad de quien tiene a alguien al lado pero no puede ser completamente visto por esa persona. La soledad de llevar algo adentro que no cabe en la relación que tienes. La soledad del que ya cruzó un umbral y no puede volver a ponerse del lado donde el otro espera que siga estando. Muchas personas que atraviesan un despertar espiritual describen ese periodo como el más confuso de su vida amorosa. No el más doloroso necesariamente, el más confuso. Porque el dolor tiene sentido cuando hay algo malo. La confusión es lo que sientes cuando todo parece bueno en papel y aún así algo dentro de ti dice que no está bien para ti. Y no sabes si creerle a los papeles o creerle a lo que sientes en el cuerpo. La respuesta, desde esta mirada, es que le creas al cuerpo. El cuerpo sabe antes de que la mente entienda. El cuerpo registra las incompatibilidades de frecuencia antes de que puedas ponerles nombre. Y esa incomodidad que sentiste, esa interferencia que no sabías cómo explicar, era información real. Era tu campo energético diciéndote la verdad sobre lo que estaba ocurriendo. Ahora quiero entrar en algo que pocas veces se explica con la claridad que merece. ¿Qué es exactamente lo que cambia en el amor cuando despiertas? No en abstracto, en términos concretos. ¿Qué es lo que ya no puedes hacer? ¿Lo que ya no puedes tolerar? ¿Lo que ya no puedes fingir que te alcanza? Lo primero que cambia es la tolerancia al amor superficial. Antes del despertar, y esto no lo digo como juicio, sino como descripción honesta, antes del despertar muchas personas pueden sostenerse en relaciones que funcionan en la superficie aunque la profundidad falte. Pueden convivir con la comodidad de la costumbre, con el calor de la compañía aunque la verdadera intimidad no esté presente, con la seguridad de tener a alguien aunque ese alguien no llegue a las capas donde más se necesita ser encontrado. Después del despertar, eso ya no funciona. La tolerancia a la superficialidad emocional cae dramáticamente. No porque te vuelvas más exigente como un capricho o como una arrogancia disfrazada de crecimiento, sino porque algo en ti que antes podía conformarse con versiones parciales del amor ahora sabe, con una claridad que no se puede desactivar, que hay algo más, que el amor puede ir más profundo, que la conexión puede ser más real, que existe la posibilidad de ser genuinamente visto, no en la versión que presentas al mundo, sino en la versión que eres cuando nadie mira. Y cuando sabes eso, cuando lo sabes en el cuerpo y no solo en la teoría, conformarte con menos se vuelve físicamente difícil, no imposible por fuerza de voluntad, difícil como tratar de dormir cuando estás completamente despierto. Difícil como intentar convencerte de que tienes hambre cuando estás saciado. El cuerpo simplemente no coopera. Lo segundo que cambia es la percepción de las dinámicas relacionales. Según distintas interpretaciones espirituales, a medida que la conciencia se expande, también se expande la capacidad de percibir lo que ocurre en los intercambios energéticos entre personas. Y eso incluye ver cosas que antes no veías, dinámicas que antes pasaban desapercibidas porque no tenías el nivel de conciencia para percibirlas. Empiezas a notar cuando una conversación drena tu energía y cuando la nutre, cuando la presencia de alguien te hace sentir más expandido y cuando te contrae, cuando el amor que alguien te da viene genuinamente de un lugar de abundancia y cuando viene de un lugar de miedo o de necesidad o de control que ni el mismo que lo da reconoce en sí mismo. Y esa capacidad de percibir lo que antes era invisible, cambia radicalmente la experiencia de estar en una relación, porque ya no puedes solo sentir el amor en la superficie, también sientes la estructura debajo. Y cuando la estructura está construida sobre miedo, cuando el te quiero en el fondo significa no me dejes, cuando el cuidado viene mezclado con una necesidad de control que nadie declaró pero que está ahí, cuando la compañía es en realidad una forma sofisticada de escapar de la soledad de uno mismo, lo sientes, lo percibes y ya no puedes no percibirlo, y eso es agotador. Es genuinamente agotador estar en una relación donde puedes ver lo que el otro no puede ver sobre sí mismo, donde puedes sentir lo que no está siendo dicho, donde cargas la información de ambos aunque solo uno de los dos la tenga disponible. Lo tercero que cambia, y esto es quizás lo más difícil de aceptar, es la capacidad de enamorarte de la misma manera que antes. Para quienes atraviesan un despertar espiritual, muchas personas describen que el enamoramiento, tal como lo conocían antes, ese estado de euforia y obsesión y pérdida de sí mismo que la cultura llama romanticismo, ya no funciona de la misma manera, no porque se hayan vuelto fríos, no porque hayan perdido la capacidad de sentir, sino porque ese estado de enamoramiento, en muchas de sus formas, está construido sobre algo que un ser más consciente ya no puede sostener. La proyección. El enamoramiento convencional, en gran medida, no es amor al otro, es amor a la proyección que haces sobre el otro, es el enamoramiento de la imagen que construyes sobre esa persona en los primeros meses,
cuando todavía no la conoces de verdad, cuando llenas los espacios vacíos que no sabes con lo que quieres que estén. Y cuando el campo energético está expandido, cuando la conciencia está más clara, ese proceso de proyección se vuelve mucho más difícil de sostener. Porque empiezas a ver a la persona real detrás de la imagen mucho más rápido. Y ver la realidad no produce la misma euforia que la proyección. Eso no significa que no puedas amar profundamente. Significa que el amor que ahora puedes generar es de una naturaleza diferente. No viene de la proyección, viene del reconocimiento. Y el reconocimiento, aunque es más real y más sostenible que la proyección, no produce fuegos artificiales en los primeros encuentros. Produce algo más tranquilo, más sólido, más difícil de describir, pero mucho más difícil de perder. Necesito hablarte ahora de algo que ocurre en el periodo del despertar que nadie menciona abiertamente porque no es la parte bonita de la historia. No es la parte de luz y sincronías y señales del universo, es la parte que duele, la parte que deja a las personas confundidas y a veces convencidas de que algo está mal con ellas. Existe, en el camino del despertar espiritual, una etapa que podría describirse como el desierto del amor. Un periodo en el que las conexiones que tenías ya no funcionan como funcionaban antes y las conexiones que necesitas todavía no han llegado. Un periodo en el que estás en una especie de tierra de nadie amorosa, ya no aquí completamente, todavía no allá. En ese periodo muchas cosas ocurren simultáneamente y todas ellas son difíciles. Ocurre que las relaciones existentes empiezan a mostrar sus grietas de una manera que antes podías ignorar y ahora ya no puedes. Ocurre que intentas nuevas conexiones, pero algo en ti las evalúa de una manera diferente a como las evaluaba antes y muchas de ellas no pasan ese filtro invisible. Ocurre que la soledad se hace muy presente. No como castigo, no como señal de que algo está mal, como parte natural de un proceso de transición que requiere cierto tiempo de silencio para consolidarse. Y en ese silencio, en esa soledad, hay una tentación poderosa, la tentación de volver, de achicarse para caber donde ya no cabe, de llamar a esa persona con quien las cosas nunca terminaron del todo porque al menos con ella no estás tan solo. De aceptar una conexión que sabes que no es lo que buscas porque la alternativa es seguir en ese espacio intermedio que se siente tan incómodo. Y muchas personas ceden a esa tentación, no porque sean débiles, porque son humanas, porque la soledad pesa, porque nadie enseñó a estar cómodo en ese espacio de transición, porque la cultura entera está construida sobre el mensaje de que estar sin pareja es una carencia que hay que resolver lo antes posible. Pero cuando alguien cede a esa tentación, cuando regresa a algo que ya no le corresponde por miedo a la soledad del proceso, lo que ocurre no es que se arregla, lo que ocurre es que el proceso se detiene. Como intentar encender algo que no tiene suficiente oxígeno. Puede que haya chispa, pero no hay llama sostenida. Y esa incomodidad, esa sensación de estar en el lugar incorrecto con la persona incorrecta en el momento incorrecto, se hace más densa con el tiempo. El desierto no es un error del camino, es parte del camino. Y atravesarlo sin salir corriendo hacia la primera conexión disponible, sosteniéndote en la incomodidad de ese espacio intermedio, es uno de los actos de amor hacia uno mismo más difíciles y más importantes que alguien en este camino puede hacer. Quiero contarte algo que según distintas interpretaciones espirituales ocurre a nivel energético en el campo del corazón cuando una persona despierta. Algo que explica muchas de las experiencias que acabo de describir desde una perspectiva que va más allá de la psicología convencional. Desde una mirada energética, el chakra del corazón, el centro energético ubicado en el centro del pecho, no es solo el lugar donde se sienten las emociones, es el punto de integración entre la experiencia humana y la experiencia espiritual, es el puente entre lo físico y lo sutil. Es el lugar donde la frecuencia de quién eres se traduce en la calidad de las conexiones que generas. Cuando una persona comienza a despertar, según esta visión, ese centro empieza a abrirse de maneras que antes no estaban disponibles. Empieza a procesar frecuencias más sutiles. Empieza a ser permeable a tipos de amor que antes no podía recibir ni dar. Y eso es extraordinario. Pero también tiene consecuencias inmediatas y concretas que no siempre se anticipan. La primera consecuencia es que el campo del corazón se vuelve más sensitivo. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora se siente con mucha claridad. Las incompatibilidades de frecuencia que antes podían ignorarse, ahora producen una incomodidad física real. Las dinámicas de amor condicionado que antes se aceptaban como normales, ahora generan una contracción en el pecho que el cuerpo no puede ignorar aunque la mente quiera hacerlo. La segunda consecuencia es que ese campo más abierto también es más vulnerable en la etapa de transición, no vulnerable en el sentido de débil, vulnerable en el sentido de que todavía no ha construido la estructura necesaria para relacionarse desde la nueva frecuencia con toda la claridad y el discernimiento que eso requiere.
Está abierto, pero todavía está aprendiendo qué hacer con lo que entra. Y la tercera consecuencia, que es quizás la más relevante para lo que estamos explorando hoy, es que ese campo expandido necesita un tipo de intercambio diferente. Necesita una reciprocidad en la frecuencia que antes no era una necesidad tan urgente. Necesita encontrar en el campo del otro una apertura similar que permita que el intercambio real ocurra. Y cuando eso no está disponible, cuando el campo del otro está todavía operando en una frecuencia diferente, el corazón expandido lo siente de inmediato, no como rechazo, no como juicio hacia el otro, como incompatibilidad, como intentar verter algo líquido en un recipiente que no tiene la forma correcta para recibirlo. No es que el líquido esté mal, no es que el recipiente esté mal, es que no coinciden. Y desde esa perspectiva, esa incomodidad que sientes en ciertas relaciones después de que tu campo empieza a expandirse no es capricho. Es información. Hay algo que necesito decir aquí en este punto con mucha claridad, porque hay una trampa en la que caen muchas personas que están en el camino espiritual. Una trampa que es especialmente peligrosa precisamente porque viene disfrazada de crecimiento. Es el ego espiritual, y en el tema del amor se manifiesta de una manera muy específica y muy dañina. El ego espiritual dice, desperté tanto que ya nadie puede seguirme. El ego espiritual dice, mi frecuencia es tan elevada que las personas ordinarias no pueden estar a mi nivel. El ego espiritual dice, busco mi alma gemela, mi llama gemela, alguien que esté en mi mismo nivel de conciencia, y mientras no llegue esa persona mítica y perfecta, no me conformo con nada. Y eso, aunque usa el vocabulario del despertar, aunque se presenta como discernimiento elevado, aunque suena a espiritualidad avanzada, es exactamente lo contrario. Es el ego más antiguo de todos vestido con ropa nueva. Es el miedo al amor real, al amor imperfecto, al amor que desafía y que incomoda y que requiere trabajo, disfrazado de búsqueda espiritual. La persona que realmente está expandiendo su conciencia no se vuelve más distante, se vuelve más presente. No se vuelve más selectiva en el sentido de más difícil de amar, se vuelve más capaz de amar con profundidad real. No mira a los demás desde arriba, los mira desde adentro, con una compasión que crece porque puede reconocer en la lucha del otro algo que también ha vivido en sí misma. Hay una diferencia enorme, y es importante aprenderla, entre el discernimiento genuino, que viene del amor a uno mismo, y el miedo disfrazado de discernimiento. El discernimiento genuino dice, esto no me nutre. Esto no es compatible con quien estoy llegando a ser, y me voy con amor y sin culpa. El miedo disfrazado de discernimiento dice, nadie es suficientemente bueno para mí, el amor real no llega, y mientras espero seguiré solo, y seguiré diciéndome que eso es espiritualidad. ¿Reconoces la diferencia? ¿Puedes mirar hacia tu propia experiencia y ser honesto sobre cuál de los dos ha estado operando en ti en algún momento? Esa honestidad, esa mirada sin compasión pero también sin crueldad hacia uno mismo, es uno de los trabajos más importantes del camino interior. Porque si el ego espiritual está operando, si el miedo está usando el vocabulario de la evolución para mantenerte alejado del amor real, ninguna frecuencia alta del mundo va a cambiarlo. Solo la honestidad puede. Ahora quiero entrar en algo que me parece fundamental para entender por qué los despiertos experimentan el amor de una manera tan diferente, y tiene que ver con algo que pocas veces se nombra directamente. El cambio en la fuente del amor. Desde una mirada energética hay dos maneras fundamentalmente distintas de amar, no dos estilos ni dos técnicas, dos fuentes completamente diferentes desde las que el amor puede emanar. La primera fuente es el miedo. El amor que nace del miedo dice, te necesito porque sin ti me siento incompleto, te necesito porque tu presencia calma una ansiedad que no sé calmar sola, te necesito para sentirme valioso, para confirmar que existo de manera significativa, para no tener que enfrentar la vastedad de estar sola conmigo misma. El amor que nace del miedo no es falso, es real, duele de manera real cuando se pierde. Pero viene de un lugar de escasez, viene del convencimiento de que hay algo que te falta y que el otro puede dártelo. Y ese convencimiento, aunque se sienta como amor, en realidad genera dinámicas de dependencia. De control disfrazado de cuidado, de celos disfrazados de amor, de manipulación disfrazada de necesidad. La segunda fuente es la plenitud. El amor que nace de la plenitud dice, te elijo porque tu presencia añade algo a una vida que ya es completa en sí misma. Te elijo no porque te necesite para sobrevivir, sino porque contigo algo se expande, algo se profundiza, algo se ilumina de maneras que sola no puedo generar. Te elijo con plena conciencia de que eres libre. Y esa libertad, lejos de aterrarme, es exactamente lo que hace que elegirte tenga peso real. Para quienes atraviesan un despertar espiritual, la transición desde el primer tipo de amor hacia el segundo es uno de los procesos más importantes y más difíciles del camino.
Importante porque el amor que nace de la plenitud es genuinamente transformador, no solo para quien lo recibe, sino para quien lo da. Difícil porque llegar a la plenitud desde la que ese amor puede emanar requiere hacer algo que el mundo moderno casi no enseña: aprender a estar genuinamente bien en la propia compañía. Y aquí es donde muchas personas se detienen, porque estar bien solo suena a resignación, suena a haber dado por perdida la búsqueda, suena, en la narrativa cultural que nos dieron, a ser alguien que no fue elegido. Pero desde esta perspectiva espiritual, estar bien en la propia compañía no tiene nada que ver con la resignación. Es la base, el cimiento, desde el cual el amor real puede construirse. Porque cuando no necesitas al otro para sentirte completo, cuando puedes generarte tu propio bienestar, cuando tu sentido de valor no depende de ser elegido por alguien, el amor que puedes dar es completamente diferente. Es más limpio, más libre, más genuino. Y paradójicamente esa calidad de amor es la que más genera reciprocidad real, no porque sea una estrategia, sino porque la plenitud atrae plenitud, la paz atrae paz. La persona que no necesita desesperadamente ser amada es, irónicamente, la que más posibilidades tiene de serlo de la manera que realmente importa. Quiero hablarte ahora de algo que describe la experiencia del amor después de que el periodo de transición empieza a consolidarse. Porque no todo es desierto y confusión e incompatibilidades. Hay algo del otro lado que vale absolutamente la pena atravesar todo lo anterior para encontrar. Para quienes ya cruzaron esa etapa del desierto, quienes ya atravesaron el periodo de soledad y trabajo interior y liberación de patrones antiguos, el amor que emerge del otro lado tiene una textura completamente diferente. Una textura que resulta difícil de describir para quien no la ha experimentado, pero que quienes sí la vivieron reconocen de inmediato cuando la escuchan. Ya no es el enamoramiento de película, ya no son los fuegos artificiales de los primeros encuentros basados en la proyección y la idealización. Es algo más tranquilo, más profundo, más parecido a reconocer algo que ya conocías que a descubrir algo completamente nuevo. Más parecido a llegar a casa que a comenzar una aventura. Desde una mirada energética, lo que ocurre en ese tipo de encuentro es que los campos energéticos de las dos personas se reconocen antes de que los cerebros hayan tenido tiempo de procesar nada. Hay una resonancia que ocurre a un nivel más profundo que el pensamiento, una familiaridad que no viene de haber compartido historia en esta vida, sino de algo que, según distintas interpretaciones espirituales, podría ser mucho más antiguo que eso. No lo voy a afirmar como un hecho científico absoluto, pero lo que sí puedo decirte es que muchas personas que encontraron ese tipo de conexión después de un periodo de despertar describen la experiencia de manera muy similar. No lo estaba buscando cuando llegó, estaba demasiado ocupado siendo genuinamente yo mismo. Y esa descripción, que suena simple, esconde algo muy profundo, porque implica que el tipo de amor que puede resonar con un campo despierto no llega cuando estás en modo búsqueda. Llega cuando estás en modo ser, cuando tu atención está puesta en tu propio crecimiento, en tu propio trabajo interior, en tu propia presencia en el mundo y no en encontrar a quien complete lo que crees que te falta. Hay algo más que necesito decirte, algo que tiene que ver con el perdón, no el perdón en el sentido convencional de olvidar y seguir adelante, el perdón en el sentido energético real, que es mucho más profundo y mucho más transformador que eso. Desde esta perspectiva espiritual, el campo energético de una persona carga todo lo que no ha sido soltado, todo lo que no se procesó completamente, todo lo que se guardó en silencio porque dolía demasiado mirarlo de frente, o porque no había espacio para sentirlo, o porque parecía más fácil enterrarlo que integrarlo. Y en el tema del amor, esa acumulación es especialmente significativa. Cada relación que terminó sin ser completamente integrada, cada amor que dolió sin que ese dolor se procesara hasta el fondo, cada persona que te hizo daño y a la que todavía, en algún rincón de tu campo, le estás pasando factura. Cada vez que tu corazón se cerró un poco más después de una decepción y no se volvió a abrir completamente, todo eso ocupa espacio en tu campo energético, en tu campo emocional, en tu capacidad de estar presente con otra persona sin que el pasado filtre lo que está ocurriendo en el presente. Y el perdón real desde esta mirada no es un acto moral ni una generosidad hacia quien te causó dolor. Es un acto de higiene energética a favor de ti mismo. Es la decisión de recuperar el espacio que todavía está ocupado por algo que ya terminó, de liberar la atención que todavía está puesta en algo que ya fue, de abrir lugar para lo que viene en lugar de seguir lleno de lo que ya pasó. Eso no es fácil. No hay manera honesta de decir que es fácil. El perdón real requiere haber sentido de verdad lo que hubo que sentir, haber llorado lo que merecía ser llorado, haber reconocido el dolor sin disfrazarlo de indiferencia ni de lección aprendida demasiado rápido.
Y solo después de ese proceso, solo cuando el sentimiento fue completamente experimentado en lugar de suprimido, el soltar tiene un sustrato real desde el cual ocurrir. No hay atajos en eso, no hay meditación que reemplace el proceso de sentir lo que hay que sentir. No hay ritual que sustituya el trabajo de mirar con honestidad lo que todavía duele y permitirle que complete su ciclo. Pero cuando ese proceso ocurre de manera genuina, cuando el campo se limpia de verdad de lo que ya no le pertenece, algo cambia en la calidad de las conexiones que se generan, algo que quien lo vivió reconoce de inmediato, una ligereza, una disponibilidad, una presencia en el ahora que antes era difícil de sostener porque parte de ti siempre estaba en otro lado, en algún momento del pasado donde algo quedó sin resolver. Quiero preguntarte algo directamente, algo que merece una respuesta honesta aunque la respuesta incomode. ¿Estás buscando amor o estás buscando que alguien confirme lo que ya crees de ti mismo? Porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Una diferencia que no siempre es obvia desde adentro, pero que desde afuera se ve con mucha claridad. Buscar amor genuino es arriesgarse a ser cambiado por la presencia del otro. Es estar dispuesto a que alguien con sus propias sombras y sus propias luces y sus propias limitaciones y su propia manera de ver el mundo te enseñe algo que no podrías aprender solo. Es la disposición real de ser cuestionado, de equivocarte, de crecer en la fricción inevitable del encuentro humano verdadero. Es la valentía de dejar entrar algo que no puedes controlar completamente. Buscar una confirmación disfrazada de amor, en cambio, es buscar a alguien que esté exactamente donde tú estás, que piense exactamente como piensas, que valide todo lo que ya eres sin añadir nada que te desafíe o que te expanda, que nunca te lleve al borde de nada incómodo, que nunca te obligue a revisar algo que creías tener resuelto. Y eso, aunque se siente como compatibilidad, en realidad es estancamiento con buena presentación. El amor que verdaderamente transforma siempre lleva algo de extrañeza. Siempre tiene capas que no encajan perfectamente desde el primer momento. Siempre requiere la disposición de seguir mirando más allá de la superficie, de seguir eligiendo cuando no es fácil, de seguir abriéndose cuando el instinto pide protección. Y esto nos lleva a algo crucial que casi nunca se dice en los espacios espirituales. La persona que ha despertado genuinamente, la que realmente ha expandido su conciencia, no es la que encontró la manera de no necesitar a nadie. Es la que encontró la manera de amar sin perderse, de amar sin fusionarse, de amar sin convertir al otro en la fuente de su bienestar ni en el responsable de su dolor. Esa capacidad, esa manera de amar desde la presencia en lugar de desde la necesidad, es quizás el mayor logro posible en el camino espiritual. No el logro de los chakras abiertos, ni el de las frecuencias elevadas, ni el de las sincronías reconocidas. El logro de poder mirar a otro ser humano con todo lo que es, incluyendo sus partes difíciles, y elegirlo no porque lo necesitas, sino porque lo ves. Llegamos a una parte del camino que quiero que escuches con mucha atención, porque tiene que ver con algo que ocurre específicamente en el amor entre personas que están en proceso de despertar. Algo que muchas de ellas experimentan sin saber cómo nombrarlo. Cuando dos personas que están en este camino se encuentran, cuando dos campos que están en proceso de expansión entran en contacto, lo que ocurre no es simplemente una relación romántica convencional. Desde una mirada energética, lo que ocurre es algo más complejo y más rico que eso. Cada uno actúa como espejo del otro, no de manera casual, de manera muy precisa. Los patrones que uno todavía carga se hacen visibles en el reflejo que el otro le devuelve. Las heridas que uno pensaba ya haber resuelto reaparecen en la dinámica de la relación. Las áreas donde todavía hay trabajo por hacer se iluminan de una manera que sola era imposible verlas. Y eso produce una intensidad en el intercambio que no tiene equivalente en las relaciones convencionales. Una intensidad que puede sentirse como magia en los buenos momentos cuando el reconocimiento es profundo y la resonancia es genuina. Y como un incendio en los momentos difíciles, cuando lo que el otro refleja es exactamente lo que más cuesta ver. Por eso muchas personas que se encuentran en el camino del despertar describen sus relaciones como las más transformadoras y a veces las más difíciles que han tenido, porque la transformación y la dificultad no están separadas. La transformación ocurre a través de la dificultad, a través de la fricción del encuentro real, a través de tener que mirar en el espejo que te da el otro algo que preferirías no ver, y aquí hay una elección. Siempre hay una elección. Cuando el espejo muestra algo difícil, cuando la relación activa algo en ti que te incomoda profundamente, tienes dos caminos. El primero es atribuirle al otro la culpa de lo que sientes. Decir que él o ella es la causa del problema, retirarte, alejarte, buscar a alguien que no active esas partes difíciles, que no te lleve a esos bordes incómodos, que no funcione como espejo de lo que todavía no has integrado.
El segundo es quedarte con la incomodidad el tiempo suficiente para ver qué te está enseñando. No quedarte en una situación dañina, eso es diferente, sino quedarte con la incomodidad emocional el tiempo suficiente para entender qué parte de ti la genera. Para ver qué es lo que el espejo está mostrando, para trabajar con eso en lugar de escapar de ello. El primer camino es más cómodo a corto plazo, el segundo es el que transforma. Y para alguien en el camino del despertar, la diferencia entre los dos no siempre es obvia en el momento en que hay que elegir. Hay una verdad sobre el amor y el despertar que quiero dejarte muy clara antes de que lleguemos al final de este espacio compartido. Una verdad que no es popular porque no es cómoda de escuchar, pero que desde mi perspectiva es una de las más importantes. El amor que transformó el mundo, en cualquier tradición que consideres, en cualquier figura espiritual que admires, ese amor nunca fue fácil, nunca fue conveniente, nunca se presentó en un momento en que todo lo demás estaba en orden y solo faltaba encontrar a la persona correcta para completar el cuadro. Se presentó en los momentos más difíciles, emergió de los corazones más trabajados, más lastimados, más humildes. Floreció no a pesar del dolor, sino a través del dolor, cuando ese dolor fue enfrentado con honestidad y transformado en comprensión. Y eso aplica para ti, para tu camino, para lo que estás atravesando ahora mismo. Las relaciones que terminaron de maneras que dolieron no fueron fracasos, fueron parte del proceso de pulimiento. Cada amor que no pudo quedarse te mostró algo sobre ti mismo que ninguna otra experiencia podría haber mostrado. Cada persona que no supo verte en la profundidad donde necesitaba ser vista, te fue acercando, aunque no lo pareciera en el momento, a un conocimiento de ti mismo que es la base de todo lo que viene. No te estoy diciendo que el dolor fue un regalo en el sentido de que debías disfrutarlo. El dolor es dolor, duele, y merece ser reconocido como tal sin endulzarlo con narrativas espirituales que sirvan de anestesia. Te estoy diciendo que ese dolor, atravesado con honestidad, con la disposición de aprender lo que tenía para enseñar, tiene una función real en el proceso de llegarte a conocer de una manera que el amor superficial nunca habría permitido. Y ahora llego al punto que quizás es el más importante de todo lo que hemos hablado hoy, el más difícil de escuchar, el más transformador si lo recibes completamente. El amor que buscas afuera, ese amor que te vea de verdad, que te reconozca de verdad, que se quede de verdad, que no te pida que seas menos para caber, ese amor empieza adentro. No como un cliché, no como la frase de autoayuda que ya escuchaste 1000 veces, como una realidad energética concreta. Lo que irradias desde tu propio campo es lo que determina la calidad de las conexiones que puedes generar. No porque seas el responsable de todo lo que te pasa, sino porque el campo que eres tú como ser humano, la frecuencia que emites de manera continua y en su mayor parte inconsciente, actúa como un imán que atrae resonancias similares. Y eso significa que la pregunta más importante no es ¿cuándo va a llegar la persona correcta? La pregunta más importante es ¿cuál es la calidad del amor que le tienes a ti mismo ahora mismo? ¿Puedes verte con la misma claridad y la misma ternura con las que quieres ser visto? ¿Puedes estar presente en tu propia compañía sin que sea un castigo? ¿Puedes reconocer tu propio valor sin necesitar que nadie externo te lo confirme? No te estoy preguntando si eres perfecto. No te estoy preguntando si ya resolviste todo. Te estoy preguntando si el amor que te tienes a ti mismo tiene al menos la misma calidad, la misma presencia, la misma honestidad que le pedirías al amor de otra persona. Porque si no, si el estándar que tienes para amarte a ti mismo es mucho más bajo que el que tienes para ser amado por otro, hay una inconsistencia en el campo que es difícil de sostener, que genera confusión, que atrae conexiones que reflejan esa inconsistencia en lugar de reflejar tu potencial real. ¿Qué parte de ti todavía no te has permitido amar? ¿Qué parte sigue sin recibir la compasión que le darías sin pensarlo a alguien que te importa? ¿Qué parte todavía esconderías si alguien se acercara demasiado? Esas partes, esas sombras, esas esquinas del interior que todavía no reciben luz propia, son exactamente el trabajo, no el trabajo de eliminarlas, el trabajo de iluminarlas con la misma generosidad que esperas que otro lo haga. Para quienes atraviesan un despertar espiritual, hay un momento que no puede planearse, ni forzarse, ni acelerarse con ninguna técnica. Un momento que llega y que cuando llega es inconfundible. Es el momento en que el amor deja de ser algo que buscas y se convierte en algo que eres. No una persona, no una relación, no un estado que depende de que alguien esté o no esté presente. Un estado, una frecuencia, una manera de habitar el mundo donde el amor que irradias no necesita destinatario para existir, donde hay una apertura en el pecho que no viene de haber encontrado a alguien, sino de haberte encontrado a ti mismo en capas que antes eran inaccesibles. Donde la compasión por los demás no viene del esfuerzo de ser bueno, sino de haber visto con suficiente claridad que en cada ser humano que te rodea está ocurriendo la misma lucha que ocurrió en ti. Muchas tradiciones espirituales describen ese estado con nombres diferentes.
En el budismo se llama metta, el amor bondadoso que no discrimina entre quién es digno de recibirlo y quién no. En algunas tradiciones chamánicas se describe como el corazón del chamán, ese lugar desde donde se puede sostener el dolor del otro sin fusionarse con él ni huir de él. En la mística cristiana se llama ágape, el amor que da sin calcular lo que recibirá de regreso. Desde una perspectiva espiritual contemporánea, muchas personas que atraviesan este camino lo describen simplemente como el día que paré de buscar y empecé a ser. Y desde ese ser, el amor llegó de una manera que nunca habría llegado cuando lo buscaba con urgencia. Ese estado no te hace inmune al dolor, no te protege de las pérdidas. No garantiza que las relaciones que tengas sean perfectas o que nunca tengas que atravesar separaciones que duelen, pero cambia la naturaleza de tu relación con el amor. Lo convierte de algo que te pasa en algo que tú eres. Y esa diferencia, aunque suena abstracta, transforma absolutamente todo. Antes de que terminemos, quiero decirte algo que me parece importante, algo que espero que se quede en ti mucho tiempo después de que hayas cerrado este espacio. El hecho de que los despiertos ya no puedan enamorarse como antes no es una tragedia, aunque a veces se sienta así, aunque a veces el periodo de transición se sienta como haber perdido algo que antes tenía, aunque ese algo estuviera construido sobre ilusiones o sobre dependencias o sobre versiones de uno mismo que ya no funcionan. Lo que se pierde cuando despiertas es la capacidad de conformarte con menos de lo que sabes que es posible. Y aunque perder esa capacidad de conformarte duele en el corto plazo, porque significa que ahora el estándar es más alto y la frecuencia de conexión que satisface es más rara, a la larga es una de las cosas más valiosas que el camino te da. Porque del otro lado de ese umbral, cuando el periodo de transición se consolida, cuando el trabajo interior da sus frutos, cuando la frecuencia del campo se estabiliza en el nuevo nivel, lo que encuentra quien ha atravesado ese proceso es algo que antes era inimaginable. No la perfección del amor de cuento, sino algo más real y más profundo que eso. El amor que se construye entre dos personas que se eligen desde la plenitud en lugar de desde el miedo. El amor que puede sostenerse en la honestidad completa porque ninguno de los dos necesita que el otro sea diferente de lo que es para sentirse completo. El amor que tiene espacio para la sombra y para la luz. El amor que no promete nunca doler, sino que promete que cuando duela habrá un lenguaje compartido para navegarlo. Ese amor existe, no como promesa vacía, como posibilidad real para quien hace el trabajo de merecerse a sí mismo primero. Y si hoy algo de lo que escuchaste movió algo en ti, si una pregunta se despertó o un dolor encontró nombre o algo que llevabas tiempo sintiendo sin poder decirlo, pudo finalmente expresarse en palabras. Eso no fue accidental, nada lo es, desde esta mirada. Estás aquí porque algo en ti está listo para ir más profundo, para hacerse preguntas más honestas sobre el amor y sobre sí mismo, para dejar de buscar respuestas afuera y empezar a encontrarlas en el único lugar donde siempre estuvieron, adentro. Suscríbete si este espacio te habla. Comparte esto con alguien que esté en ese periodo de confusión amorosa que mencionamos hoy, ese desierto de transición donde las relaciones anteriores ya no encajan y las nuevas todavía no llegaron. A veces lo que más necesitamos cuando estamos en ese proceso no es una respuesta, es saber que no estamos solos en las preguntas. Y escribe en los comentarios lo que sientes en este momento, no lo que crees que deberías sentir, lo que realmente sientes, porque este espacio se construye con honestidad. Y la honestidad, desde esta perspectiva, es siempre la frecuencia más alta desde la que uno puede comenzar. Hasta el próximo encuentro. Que el camino sea generoso contigo, que el amor, en todas sus formas, te encuentre exactamente donde estás y que cuando lo haga estés lo suficientemente presente para reconocerlo. Cuídate mucho. Déjame regresar a algo que mencioné antes y que quiero desarrollar con mucho más detalle, porque creo que es uno de los puntos que más confusión genera en personas que están en este camino y que merece ser explorado con toda la profundidad posible. Hablé de la tolerancia al amor superficial. Y quiero que comprendas exactamente a qué me refiero con eso, porque no es lo que parece a primera vista. No estoy hablando de que las personas superficiales sean malas o estén equivocadas. No estoy hablando de hacer juicios sobre las personas que todavía no están en este proceso de expansión. Estoy hablando de algo mucho más específico y mucho más personal que eso. Estoy hablando de lo que le ocurre a tu sistema nervioso, a tu campo energético, a tu cuerpo físico, cuando pasas tiempo sostenido en conversaciones o en relaciones que operan exclusivamente en la superficie de la experiencia. Antes del despertar, esas interacciones eran la normalidad. Hablar de trabajo, de logros, de planes de fin de semana, de chismes sociales, de cualquier cosa que mantuviera la conversación en el territorio seguro de lo observable y lo convencional.
Eso era perfectamente tolerable, a veces incluso cómodo, no necesitabas profundidad porque no sabías completamente lo que te estaba perdiendo. Pero cuando algo en ti abre, cuando la conciencia empieza a expandirse y comienzas a tener acceso a capas de la experiencia que antes eran invisibles, el sistema que eres tú como ser vivo empieza a tratar la superficialidad sostenida como lo que energéticamente es, una forma de privación, no maldad, no error, privación, como intentar alimentarse de algo que tiene apariencia de comida pero que no tiene nutrientes. Y lo que sientes después de horas de interacciones puramente superficiales cuando tu campo ya se expandió, es exactamente eso, un agotamiento que no se explica por el esfuerzo físico, un vaciamiento que no tiene lógica aparente porque estuviste rodeado de personas que te querían. Una sed que no sabes nombrarlo, pero que tu cuerpo registra con toda claridad. Ahora imagina intentar sostener una relación romántica en ese territorio. Imagina despertar cada mañana al lado de alguien cuyas conversaciones más profundas no van más allá de la logística del día o de las opiniones sobre lo que vieron en televisión. No porque sea mala persona, no porque no te quiera, sino porque el mapa que usa para navegar la realidad no incluye las capas donde tú ahora vives la mayor parte del tiempo. ¿Qué ocurre? Ocurre ese agotamiento específico. Esa soledad particular que mencioné antes, la de estar acompañado y estar solo al mismo tiempo. Y con el tiempo, si la situación no cambia, algo más ocurre, una lentísima erosión de la propia identidad. Porque cuando no hay espacio para ser quien genuinamente eres dentro de la relación más íntima que tienes, comienzas a achicarte, comienzas a guardar ciertas partes tuyas en lugares donde el otro no pueda encontrarlas. Comienzas a usar una versión de ti mismo que cabe en el espacio que la relación ofrece y a esconder el resto. Y eso, que puede ocurrir de manera muy gradual y muy silenciosa, tiene consecuencias profundas. Porque la parte de ti que se esconde no desaparece, sigue ahí, cada vez más hambrienta de ser expresada, cada vez más inquieta, cada vez más insatisfecha con la versión que sí tiene espacio para existir en ese contexto. Desde una mirada energética podría describirse como un campo que está siendo comprimido por las condiciones de su entorno, y un campo comprimido no puede expandirse, no puede crecer, no puede cumplir la función para la que, según esta visión espiritual, llegó a este plano. Y en algún punto de ese proceso, el campo encuentra la manera de liberarse, a veces de manera suave, a través de conversaciones honestas que generan cambios reales. A veces de manera abrupta, a través de crisis que al principio parecen destruir, pero que en realidad están liberando algo que necesitaba ser libre para poder crecer. Quiero hablarte ahora de algo que tiene que ver directamente con cómo el despertar espiritual transforma la manera en que experimentamos el tiempo en el amor. Esto puede sonar abstracto, pero te prometo que al final va a tener mucho sentido en relación con tu experiencia concreta. Antes del despertar, la mayoría de las personas experimenta las relaciones de amor de manera muy lineal. Hay un comienzo, una historia que se va construyendo, una proyección hacia el futuro. El valor de la relación se mide en gran parte por su duración. ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar juntos? Si esto tiene futuro o no. Esa manera de experimentar el tiempo en el amor viene de operar principalmente desde el tiempo lineal de la tercera dimensión, por ponerlo en términos que quizás reconoces. Una experiencia de la realidad donde el pasado y el futuro tienen un peso enorme y el presente es principalmente un puente entre los dos. Cuando la conciencia empieza a expandirse, según distintas interpretaciones espirituales, la relación con el tiempo se transforma, la presencia en el momento actual se vuelve más intensa, más real, más disponible. Y eso cambia radicalmente la manera en que se experimenta el amor, porque el amor, en su forma más pura, no existe en el pasado ni en el futuro, existe ahora, en este intercambio, en esta mirada, en esta presencia compartida. Y cuando tu capacidad de estar genuinamente presente en el ahora aumenta, la calidad del amor que puedes dar y recibir cambia de una manera que es difícil de describir, pero absolutamente real en la experiencia. Al mismo tiempo, esa mayor presencia en el ahora hace que ciertas ilusiones del amor convencional sean más difíciles de mantener. La ilusión de que el tiempo que llevas con alguien mide el valor de lo que tienen. La ilusión de que quedarse juntos a cualquier costo es siempre mejor que separarse con amor. La ilusión de que el futuro prometido compensa el presente que no nutre. Cuando estás más presente, el presente se vuelve imposible de ignorar. Si lo que hay ahora no nutre, si lo que está ocurriendo en este momento en la relación no tiene la calidad que tu campo necesita, ya no puedes posponer esa realidad con promesas de lo que será diferente mañana o el año próximo o cuando las circunstancias cambien. Y eso, esa mayor presencia en el ahora, aunque es una de las características más hermosas del despertar, también es una de las que más complican el amor convencional, porque el amor convencional en muchos casos está construido sobre la capacidad de tolerar un presente insatisfactorio en nombre de un futuro prometido.
Y cuando esa tolerancia disminuye, cuando el presente se vuelve demasiado real para ignorarlo, muchas relaciones que funcionaban bajo esa estructura no pueden seguir funcionando de la misma manera. Existe algo que me parece muy necesario explorar en este punto de nuestra conversación. Y tiene que ver con las personas que más duelen en la historia amorosa de alguien que está despertando, no las relaciones que claramente no funcionaron desde el principio, no las conexiones que nunca tuvieron la profundidad que se buscaba, sino algo mucho más específico y mucho más complejo, las relaciones que casi llegaron, los encuentros que tuvieron algo genuinamente real, donde la resonancia estuvo presente, donde algo en ti se reconoció en el otro de una manera que pocas veces ocurre, y que sin embargo no pudieron sostenerse, que por alguna razón que quizás todavía no terminas de comprender del todo, no llegaron a ser lo que prometían ser. Esas son las que más duelen, las que casi. Las que por un momento mostraron de qué era capaz el amor cuando hay resonancia real, y que luego, por timing, por circunstancias, por diferencia en el punto del camino donde cada uno estaba, no pudieron quedarse. Y hay algo que quiero decirte sobre esas experiencias que quizás nadie te dijo de esta manera. Esas conexiones no fueron un error del universo, no fueron una crueldad, no fueron una promesa que se rompió sin razón. Desde esta perspectiva espiritual, esas conexiones cumplieron exactamente la función que necesitaban cumplir, no la función de ser eternas, la función de mostrarte lo que es posible, de abrir en tu campo una frecuencia de amor que antes no sabías que existía, de darte la experiencia viva en el cuerpo de lo que se siente cuando la resonancia es real, y esa experiencia, aunque dolorosa en su pérdida, es irreversible en su regalo. Porque una vez que sabes cómo siente el amor cuando hay resonancia genuina, cuando hay reconocimiento real, cuando hay ese intercambio de campo a campo que ocurre entre dos personas que vibran de manera similar, ya no puedes desaverlo, ya tienes ese punto de referencia en el cuerpo. Y ese punto de referencia, aunque a veces duele tenerlo porque hace que todo lo que no alcanza ese nivel se sienta insuficiente, es también lo que te guía, lo que te orienta, lo que te dice cuando lo encuentras de nuevo, que esto es lo que buscabas. El problema que muchas personas tienen con esas conexiones perdidas, con esos casi, es que se quedan ancladas en ellas, que el amor que no pudo quedarse ocupa tanto espacio en el campo que no hay lugar para lo que viene, que la persona se queda comparando cada nueva conexión con aquella, y como ninguna pasa esa comparación, concluye que lo que tuvo fue irrepetible y que nunca volverá a sentir algo así. Y eso que se siente como fidelidad al amor que fue real, en realidad es otra forma de cerrarse, otra forma de no permitir que el campo se abra a lo que puede llegar. Honrar lo que fue real no significa quedarse en ello para siempre, significa reconocerlo como parte del camino. Agradecerlo por lo que enseñó, llevarlo como conocimiento en lugar de llevarlo como peso, y seguir moviéndose, con ese conocimiento en el cuerpo, hacia lo que viene. Hay una conversación que muy pocos tienen con honestidad y que creo que es fundamental para todo lo que estamos explorando. Es la conversación sobre la diferencia entre el amor que nutre y el amor que consume. Desde una mirada energética, toda relación implica un intercambio, no de recursos materiales ni de tiempo en el sentido contable. Un intercambio de frecuencia, un intercambio de campo, y como todo intercambio puede ser nutritivo o puede ser extractivo, puede generar más de lo que toma o puede tomar más de lo que genera. En las relaciones que nutren, algo en el campo de ambas personas se expande. Algo que antes era pequeño o cerrado o dormido empieza a tener espacio para ser. La presencia del otro no drena, recarga. El intercambio no agota, alimenta. La relación en términos energéticos crea surplus. Hay más al final que al principio. En las relaciones que consumen, algo diferente ocurre. Hay un flujo de energía que no se equilibra. Uno de los dos, o a veces los dos sin saberlo, toma más de lo que da. No por maldad, generalmente por una necesidad que no tiene otro lugar donde ser cubierta. Y la persona de cuyo campo se toma más de lo que se devuelve termina sintiéndose vaciada sin saber exactamente por qué. Agotada sin razón aparente, menos ella misma después de cada encuentro que antes de él. Para quienes atraviesan un despertar espiritual, esa sensibilidad a los intercambios de campo se vuelve mucho más aguda. Lo que antes pasaba desapercibido ahora es perceptible de manera casi inmediata. Puedes notar después de un encuentro si tu campo está más pleno o más vaciado. Puedes sentir en el cuerpo si la presencia del otro te expande o te contrae. Y esa información, aunque a veces resulta incómoda de admitir porque implica reconocer que ciertas relaciones que el corazón valora no nutren el campo de la manera que necesita, es información real y valiosa. No te estoy diciendo que debes salir corriendo de toda relación que en algún momento te resulte difícil. Las relaciones que más enseñan son a menudo las que más desafían.
Te estoy diciendo que hay una diferencia entre una relación que desafía porque activa crecimiento y una relación que drena porque hay un desequilibrio en el intercambio que ninguno de los dos reconoce ni trabaja. Y esa diferencia, aunque sutil en la descripción, es completamente obvia en la experiencia cuando la percibes con el cuerpo. ¿Cómo te sientes después de estar con esa persona, más tú mismo o menos tú mismo? ¿Más expandido o más pequeño? ¿Con más energía o con menos? No en momentos aislados, en la tendencia general, en el patrón de cómo te sientes cuando sales de ese espacio compartido. La respuesta a esa pregunta, si se responde con honestidad, dice mucho sobre la naturaleza energética de la relación. Y para alguien que está en el camino del despertar, esa información es demasiado importante para ignorar. Quiero hablarte ahora de algo que se llama coherencia del corazón. Es un concepto que aparece tanto en tradiciones espirituales antiguas como en investigaciones científicas modernas y que tiene una relevancia enorme para todo lo que hemos estado explorando. La coherencia del corazón describe un estado en el que el campo energético del corazón está operando de manera armónica consigo mismo y con el entorno. Un estado donde los diferentes sistemas del cuerpo, el nervioso, el hormonal, el inmunológico, están sincronizados y trabajando en coordinación en lugar de en conflicto. Un estado donde la información que emite el corazón hacia afuera es clara, consistente, no fragmentada, y desde una mirada espiritual que complementa esa perspectiva, la coherencia del corazón es también el estado desde el cual el amor más profundo puede emanar, no porque sea una técnica, sino porque cuando hay coherencia, cuando no hay fragmentación interna, cuando las diferentes partes de ti están operando en armonía en lugar de en conflicto, la calidad de lo que emites hacia el campo es completamente diferente. ¿Qué rompe la coherencia del corazón? El miedo no integrado, las heridas no procesadas, la negación de aspectos de uno mismo que no se consideran aceptables, la disonancia entre lo que uno dice, lo que piensa y lo que siente, esa fragmentación que se genera cuando vivimos en modo performativo, mostrando una versión de nosotros mismos que consideramos más aceptable y guardando el resto. ¿Qué genera la coherencia del corazón? La honestidad consigo mismo, el procesamiento real de las emociones en lugar de su supresión, la integración de las sombras, no su eliminación sino su reconocimiento y su aceptación como parte del ser completo. La vida en coherencia, ese estado donde lo que piensas, lo que dices y lo que haces apuntan en la misma dirección. Para quienes atraviesan un despertar espiritual, el camino hacia esa coherencia es uno de los propósitos más profundos del proceso. No la coherencia como estado permanente y perfecto, porque la perfección como meta es otra trampa del ego, sino la coherencia como práctica, como orientación, como norte hacia el que se camina con conciencia de que a veces se llega y a veces no, pero que el caminar mismo ya es valioso, y en el amor esa coherencia marca una diferencia que es literal y físicamente perceptible, porque cuando dos campos coherentes se encuentran, cuando dos personas que están operando desde una alineación interna real entran en contacto, el intercambio que se genera es de una calidad completamente diferente. Hay menos ruido, menos interferencia, menos cosas que no se dicen pero que todos sienten, más espacio para lo real. Llegamos a un punto que quiero explorar con mucho cuidado porque toca algo que puede resultar doloroso pero que creo que es esencial para la honestidad completa de esta conversación. Hay personas que llevan mucho tiempo en el camino espiritual, que llevan años meditando, años trabajando en su crecimiento personal, años explorando su interior y que sin embargo siguen solos en el amor. Siguen sin encontrar la conexión que buscan, siguen con esa sensación de que lo que necesitan no llega. Y hay una explicación para eso que no siempre se quiere escuchar. A veces, lo que se presenta como búsqueda espiritual de amor genuino es en realidad, en su fondo, miedo al amor genuino, miedo al encuentro real, miedo a ser visto completamente, miedo a la vulnerabilidad que implica dejar que alguien llegue tan adentro que pueda ver todo, incluyendo las partes que todavía no han sido completamente integradas, incluyendo las sombras, incluyendo los miedos, incluyendo la incoherencia que todos tenemos de alguna manera. Y ese miedo, cuando es lo suficientemente sofisticado, cuando ha tenido tiempo suficiente para perfeccionarse, sabe exactamente cómo disfrazarse de discriminación elevada. Sabe usar el vocabulario del despertar para justificar la distancia. Sabe construir estándares que ninguna persona real puede cumplir, precisamente porque el propósito inconsciente de esos estándares no es encontrar al amor, sino mantenerse a salvo de él. No te digo esto para juzgar, te lo digo porque creo que es posible que alguna parte de lo que describes como tu camino espiritual en el amor esté operando desde ese lugar. Y si eso está ocurriendo, la única manera de que cambie es reconocerlo. No con crueldad hacia uno mismo, con esa honestidad compasiva que es la marca de alguien que genuinamente está creciendo. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste ser completamente vulnerable con alguien?
¿Cuándo fue la última vez que dejaste que alguien llegara más adentro de donde normalmente permites que lleguen? ¿Cuándo fue la última vez que el miedo al amor real tuvo que ceder ante la disposición de intentarlo de todas maneras? Si la respuesta a esas preguntas requiere mucho tiempo para encontrarse, quizás el trabajo que está pendiente no es seguir refinando tu frecuencia para atraer a la persona correcta. Quizás el trabajo que está pendiente es el de aprender a recibir. El de aprender que ser visto no es peligroso. El de aprender que la vulnerabilidad, aunque asusta, es exactamente el portal a través del cual entra el amor que dice ser que buscas. Quiero llevarte hacia algo que es para mí. Desde esta perspectiva espiritual, la imagen más poderosa y más honesta del amor entre personas que están despertando. Y quiero hacerlo a través de una pregunta que me parece que tiene una respuesta muy reveladora. ¿Qué tipo de amor crees que puede existir entre dos personas que se eligen desde la plenitud y no desde el miedo, que se reconocen sin idealizarse, que se sostienen sin fusionarse, que crecen juntos sin competir, que se muestran sus sombras sin usarlas como armas? ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes sentirlo, aunque sea por un momento en el cuerpo, la posibilidad de ese tipo de amor? Ese amor no es un cuento, no es una idealización espiritual más. Existe, ocurre entre personas reales, imperfectas, que tienen sus propias sombras y sus propias heridas y sus propios momentos de miedo, pero que eligieron hacer el trabajo de conocerse a sí mismas antes de pedir ser completamente conocidas por otro. Que eligieron la honestidad sobre la comodidad, que eligieron crecer aunque creciera doliera, que eligieron, en los momentos más difíciles de sus propias vidas, seguir caminando hacia adentro en lugar de escapar hacia afuera. Ese amor, el amor que es posible entre dos campos que han hecho ese trabajo, tiene características que lo hacen completamente diferente a todo lo que el mundo convencional entiende por amor romántico. No necesita actuaciones, no hay necesidad de presentar una versión mejorada de uno mismo porque ambas personas ya saben que la versión mejorada no es la real, y la real es la que les interesa. No hay performance de felicidad cuando lo que hay es tristeza, ni performance de fortaleza cuando lo que hay es miedo, ni performance de desapego cuando lo que hay es amor que duele de tanta intensidad. Hay espacio para la totalidad, para ser exactamente lo que uno es en cada momento, incluyendo los momentos feos, los momentos de duda, los momentos donde las sombras son más visibles que las luces. Y ese espacio de totalidad es uno de los regalos más raros y más valiosos que un ser humano puede recibir de otro. Hay también, en ese tipo de amor, algo que el amor construido sobre el miedo nunca puede generar: libertad. La libertad de ser quien eres en presencia del otro. La libertad de crecer en direcciones que el otro no anticipa y que quizás no comparte completamente. La libertad de tener una vida interior rica y propia que no necesita ser compartida en su totalidad para que el amor se sostenga. La libertad de elegirse mutuamente no por dependencia, sino por deseo genuino y renovado. Y esa libertad, que en el amor convencional suena a distancia o a falta de compromiso, es exactamente lo que da sostenibilidad real a las conexiones entre personas que están en este camino. Porque cuando nadie necesita al otro para sobrevivir emocionalmente, cada elección de estar juntos es genuina. No hay inercia, no hay costumbre que sustituya a la decisión. Hay elección, real, continua, consciente. Sé que llevamos mucho tiempo juntos en este espacio. Y antes de llegar al final, quiero hacer algo diferente. Quiero hablarte directamente, no al espectador genérico. A ti que llegaste hasta aquí. Llegaste hasta aquí porque algo en lo que se dijo hoy tocó algo real en ti. Porque hay una pregunta que llevas tiempo haciéndote, o una experiencia que llevas tiempo tratando de entender, o una parte de tu historia amorosa que todavía no terminabas de integrar completamente. Y lo que quiero decirte es esto. El amor que buscas no está en el futuro esperando que seas suficientemente espiritual para merecerlo. No está condicionado a que termines de trabajar tus heridas o de subir tu frecuencia o de alcanzar algún nivel de conciencia que todavía no tienes. No te está esquivando como castigo, ni como prueba, ni como lección que todavía no pasaste. El amor que buscas es una posibilidad real que está disponible en la medida exacta en que tú mismo estás disponible para él. En la medida en que tu corazón está genuinamente abierto, no solo en el discurso espiritual, sino en la práctica cotidiana, en la medida en que puedes recibir tanto como puedes dar, en la medida en que lo que irradias desde tu interior tiene la coherencia suficiente para ser reconocido por alguien que irradia algo similar. Y esa disponibilidad, esa apertura, esa coherencia, no se construye esperando, se construye haciendo el trabajo honesto, el que ocurre en la quietud, en las conversaciones difíciles con uno mismo, en los momentos donde hay que elegir la honestidad sobre la comodidad, en los instantes donde el miedo quiere cerrarse y algo más grande en ti elige mantenerse abierto. Ese trabajo ya lo estás haciendo. El hecho de que estés aquí, buscando entender, en lugar de conformarte con explicaciones superficiales, es evidencia de eso.
El hecho de que te hagas estas preguntas, aunque duelan, es evidencia de eso. El hecho de que algo en ti todavía cree en la posibilidad del amor profundo, aunque hayas tenido razones suficientes para dejar de creer, es quizás la evidencia más clara de todas. No te rindas de ese creer. No lo endurezcas en cinismo ni lo suavices en resignación. Manténlo vivo con honestidad. Manténlo vivo haciéndote las preguntas que importan. Manténlo vivo eligiendo cada día ser un poco más tú mismo en lugar de ser la versión que crees que el mundo puede recibir. Y si en este momento hay alguien específico en tu mente mientras escuchas esto, alguien a quien amas o amaste, alguien de quien todavía no te has despedido completamente, alguien con quien las cosas quedaron sin resolver, quiero decirte algo sobre eso también. El amor que sentiste por esa persona, aunque la relación no funcionara, aunque el timing fuera equivocado, aunque las circunstancias no acompañaran, ese amor fue real. Y lo que fue real no necesita ser descalificado, no necesita ser reescrito como un error, no necesita ser convertido en lección y archivado. Puede ser honrado tal como fue, como algo real que existió. Como un encuentro que tuvo valor propio, independientemente de cuánto duró. Como una parte de tu historia que te hizo quien eres ahora, con todas las complejidades y las profundidades que eso implica. Y a la vez, puede ser soltado, no olvidado, no borrado, soltado, en el sentido de que puede dejar de ocupar el espacio que ahora pertenece a lo que viene. Puede pasar de ser una presencia activa en tu campo a ser un recuerdo con cariño, que está ahí si lo buscas, pero que ya no es lo primero que encuentras cuando te miras por dentro. Ese proceso de soltar, cuando se hace con esa combinación de honra y de libertad, cuando se honra lo que fue real y al mismo tiempo se elige seguir moviéndose, es uno de los actos más elegantes que un corazón puede realizar. No hay elegancia en el olvido forzado, hay elegancia en el recuerdo agradecido y el movimiento libre. Para terminar, quiero dejarte con algo que es para mí la síntesis más honesta de todo lo que exploramos hoy. Los despiertos ya no pueden enamorarse como antes, eso es verdad, no como pérdida, como evolución, como señal de que algo en ellos cambió de una manera que ya no tiene marcha atrás, como evidencia de que el campo se expandió más allá del punto donde ciertas formas de amor convencional pueden sostenerse. Y en ese cambio, aunque hay un periodo de confusión y de soledad y de desierto, hay también una promesa real, no la promesa de la perfección, la promesa de la profundidad, la promesa de que del otro lado de ese proceso, cuando el trabajo interior da sus frutos, cuando el campo se estabiliza en la nueva frecuencia, cuando la coherencia del corazón se construye desde adentro hacia afuera, lo que es posible en el amor trasciende completamente todo lo que era posible antes. Ese amor existe, no como concepto espiritual abstracto, como experiencia real, encarnada, vivida en el cuerpo de personas reales que hicieron el trabajo de merecerse a sí mismas primero. Y mientras ese amor llega, mientras estás en el proceso de prepararte para poder recibirlo completamente, hay algo que puedes hacer hoy, ahora mismo, sin rituales ni técnicas ni fórmulas. Puedes elegir mirarte con la misma compasión con la que quieres ser mirado. Puedes elegir estar presente en tu propia compañía con la misma calidad de presencia que le pedirías a un amor real. Puedes elegir honrar lo que sientes en lugar de explicarlo. Puedes elegir confiar en el proceso, aunque el proceso sea incómodo. Puedes elegir en este momento y en el siguiente ser un poco más tú mismo. Eso es todo. Y eso es suficiente para que el campo que eres tú empiece a emitir una frecuencia que el universo, o como quieras llamar a esa inteligencia más grande, pueda reconocer y responder. Cuídate mucho y que el amor, cuando llegue, te encuentre completamente disponible para recibirlo. Quiero explorar contigo algo que aparece con mucha frecuencia en las personas que están en este camino y que tiene un impacto directo, aunque a veces invisible, en cómo experimentan el amor. Se trata de la relación entre el despertar espiritual y el miedo al abandono. El miedo al abandono es uno de los miedos más universales de la experiencia humana. Está presente en prácticamente todas las personas en algún grado, aunque no siempre sea reconocible de manera consciente. Puede expresarse como ansiedad de apego, como la necesidad de controlar los movimientos del otro, como el pánico que aparece cuando alguien se aleja aunque sea momentáneamente, o como el patrón de abandonar primero para no ser abandonado después. Pero hay una forma del miedo al abandono que es especialmente relevante para quienes están en el camino espiritual. Y es el miedo al abandono de uno mismo. Cuando alguien comienza a despertar, cuando empieza a ver capas de la realidad que antes eran invisibles, cuando la conciencia se expande hacia territorios que el entorno cercano no puede seguir, hay una disyuntiva muy real que aparece. Para seguir creciendo, para seguir expandiéndose en la dirección que el camino pide, a veces hay que alejarse de personas, de situaciones, de versiones de uno mismo que ya no corresponden a quien se está llegando a ser.
y ese alejamiento, aunque sea hacia algo más auténtico, siempre implica una pérdida, siempre hay algo que se deja atrás. Y muchas personas al llegar a ese punto se detienen, no porque no quieran crecer, sino porque el miedo a perder lo conocido, a quedarse sin el sostén de las relaciones actuales, aunque esas relaciones ya no nutran completamente, a estar solo en el proceso de ser quien realmente se es. Ese miedo es más poderoso que el llamado del crecimiento. Lo que eso produce es una forma de abandono que pocas veces se nombra directamente, el abandono de uno mismo, el elegir quedarse en el lugar conocido a expensas de la propia expansión. El silenciar la parte que ya vio más allá para no perturbar el equilibrio de lo que ya existe. Y eso, aunque parece una solución de compromiso razonable, tiene un costo, el costo de una lentísima erosión de la propia integridad. De una acumulación de cosas no dichas, de experiencias no tenidas, de versiones de uno mismo que nunca tuvieron espacio para existir. Un costo que no se paga de golpe, sino en pequeños pagos cotidianos, casi imperceptibles en el momento, devastadores en su acumulación. Desde esta mirada espiritual, el amor más importante que existe no es el amor romántico, es el amor que te tienes a ti mismo, no en el sentido del autocuidado superficial de los baños de sales y las afirmaciones positivas, sino en el sentido profundo y a veces difícil de elegirte, de no abandonarte a ti mismo para no perder la aprobación de alguien externo, de mantenerte fiel a lo que eres y a lo que estás llegando a ser, aunque eso requiera decir cosas que el otro no quiere escuchar, o hacer cambios que el entorno no entiende, o atravesar periodos de soledad que duelen pero que son parte necesaria del proceso. Ese amor propio, cuando es real y no una actuación de empoderamiento vacío, es la base desde la que todo lo demás puede construirse, incluyendo y especialmente el amor romántico. Porque quien se elige a sí mismo tiene mucho más que ofrecer en el amor del otro que quien se abandonó para ser amado. Hay un concepto que aparece frecuentemente en espacios espirituales y que quiero abordar con la honestidad que merece porque creo que se malinterpreta con mucha frecuencia, el concepto de las almas que se reencuentran. Los amores que, según distintas interpretaciones espirituales, vienen de vidas pasadas, de contratos del alma, de líneas kármicas que se activan en el encuentro. No lo voy a afirmar como verdad absoluta. No es posible hacerlo de manera honesta, pero sí quiero explorar lo que esa perspectiva tiene de útil cuando se aplica con discernimiento y lo que tiene de peligroso cuando se usa sin él. Lo útil, esa perspectiva ofrece un marco para entender por qué ciertos encuentros se sienten tan profundamente familiares, por qué con ciertas personas hay una comprensión inmediata que no requiere historia compartida en esta vida. ¿Por qué ciertas conexiones, aunque breves, tienen un impacto que relaciones mucho más largas no alcanzaron? ¿Por qué en algunos encuentros hay una sensación de reconocimiento que antecede al conocimiento? Lo peligroso, cuando esa perspectiva se usa para justificar quedarse en relaciones que claramente son dañinas, cuando el me quedo porque tenemos un karma que resolver o somos almas gemelas, se convierte en una excusa para tolerar dinámicas de dolor repetido, que en cualquier otro contexto se reconocerían como señales claras de que algo no está funcionando. Hay una diferencia fundamental entre una relación kármica que enseña a través de la dificultad genuina y una relación tóxica que duele porque hay un desequilibrio de poder o porque hay manipulación o porque hay dinámicas de codependencia que ninguno de los dos está trabajando. Y esa diferencia no siempre es obvia desde adentro, especialmente cuando el amor que se siente es real, cuando la atracción es poderosa, cuando el miedo a soltar es grande. Desde esta mirada espiritual, la manera de distinguir entre los dos no está en la intensidad del amor ni en la profundidad de la conexión. Está en lo que la relación produce en ti en el tiempo. ¿Te hace crecer o te hace encogerte? ¿Te lleva hacia más autenticidad o te aleja de ella? ¿Tu campo, después de un periodo de tiempo en esa relación, está más expandido o más comprimido que cuando entraste? Las respuestas honestas a esas preguntas son la brújula más confiable que existe, más confiable que cualquier interpretación astrológica, que cualquier lectura de carta natal, que cualquier concepto espiritual que se use para justificar continuar en algo que el cuerpo dice que no está bien. Permíteme hablarte sobre algo que tiene que ver directamente con el cuerpo, porque en todos los espacios espirituales se habla mucho del alma, de la energía, de la conciencia, y a veces el cuerpo físico queda en un lugar secundario como si fuera simplemente el vehículo temporal de algo más importante. Pero el cuerpo, desde una perspectiva espiritual que lo honra como lo que es, no es solo un vehículo. Es el registro más honesto que tienes de lo que te está ocurriendo a todos los niveles. Es el lugar donde la información energética, emocional y espiritual se materializa de manera que no puede ser ignorada si se presta atención. En el amor, el cuerpo habla constantemente. Habla antes de que la mente haya tenido tiempo de procesar.
antes de que el corazón haya tomado una decisión, antes de que el ego haya construido una narrativa sobre lo que está ocurriendo. Habla cuando se tensa en la presencia de alguien que dice amarte. Habla cuando se expande al encontrar a alguien que apenas conoces. Habla cuando el estómago se aprieta ante una conversación que sabes que necesita ocurrir. Habla cuando los hombros se relajan en una presencia que se siente segura de una manera que va más allá de lo racional. Habla cuando la respiración se corta o se profundiza, cuando el pecho se abre o se cierra. Para quienes atraviesan un despertar espiritual, aprender a escuchar ese idioma del cuerpo es uno de los aprendizajes más importantes y más transformadores del camino. No porque el cuerpo siempre tenga razón en el sentido de que sus respuestas no estén condicionadas por el trauma o por el miedo, sino porque es información que muchas veces la mente no tiene acceso o que el ego no quiere reconocer. Y en el amor específicamente, el cuerpo sabe cosas que la mente tarda mucho tiempo en admitir. Sabe cuando una relación ya no está nutriendo, aunque la mente siga construyendo argumentos para quedarse. Sabe cuando un encuentro tiene algo genuino, aunque la mente no pueda explicarlo. Sabe cuando la incomodidad que sientes no es señal de que hay que huir, sino señal de que hay algo importante que necesita ser mirado. Aprende a consultarlo, no a obedecerlo ciegamente, porque el cuerpo también carga condicionamientos y miedos que no siempre son guía sabia, sino a incluirlo en la conversación, a darle voz en el proceso de tomar decisiones sobre el amor y sobre las relaciones. Porque un camino espiritual que ignora el cuerpo no es un camino completo, y un amor que no se asienta en el cuerpo, que existe solo en los planos sutiles de la energía y la frecuencia sin encarnarse en la presencia física real, es un amor que todavía no terminó de llegar. Ya para cerrar completamente este espacio que compartimos hoy, quiero decirte algo que quizás sea lo más simple y lo más importante de todo lo que dije. El amor, desde esta perspectiva espiritual, no es un destino, no es algo que encuentras y que entonces ya tienes. Es una práctica cotidiana, imperfecta, que requiere atención y elección repetida. Una práctica que se hace más rica con el tiempo, no porque se vuelva más fácil, sino porque la capacidad de sostenerse en ella se profundiza, y esa práctica empieza siempre en el mismo lugar, no en el encuentro con el otro, en el encuentro con uno mismo, en la disposición de mirarse con honestidad, de ver lo que hay sin distorsionarlo ni hacia la autocompasión exagerada, ni hacia la autocrítica cruel, de reconocer lo que está funcionando y lo que todavía necesita trabajo. De elegir seguir caminando con todo eso, con las partes luminosas y con las sombras, con los momentos de coherencia y con los de fragmentación. Los despiertos ya no pueden enamorarse como antes, y eso no es una condena. Es una invitación a un amor que está más allá de lo que el enamoramiento convencional puede ofrecer. Un amor más lento en llegar, pero más profundo en sostenerse. Más difícil de generar porque requiere haber hecho el trabajo, pero más real en su naturaleza porque nace de la presencia genuina y no de la proyección. Ese amor existe, para ti también existe, y mientras traversas lo que haya que atravesar, recuerda esto: el camino hacia ese amor no está separado del camino hacia ti mismo, son el mismo camino. Y cada paso que das hacia conocerte más profundamente, hacia honrarte más completamente, hacia vivir con mayor coherencia entre lo que sientes y lo que haces, es un paso hacia el amor que mereces y que eres capaz de dar. Eso es todo, y eso es mucho, y eso es suficiente. Hasta la próxima. Cuídate con todo el amor que tienes para darte.